Hola, buenos días, buenas tardes. Del IESAP y de la Maestría de Administración en Hospitales y Salud Pública, tenemos la presentación en la materia de proyectos en salud, de proyectos en empresas en marcha, la cual será dada por su servidora, la doctora Carla Isabel Velázquez Méndez, mi compañera Lorena Lisbeth García Carrillo y mi compañero el doctor Fernando Payán García. Y dentro de los temas que vamos a abordar están los siguientes. El primero, el 13.1, proyectos de outsourcing, 13.2, proyectos de reemplazo, 13.3, proyectos de ampliación, 13.4, proyectos de abandono y 13.5, proyectos de internalización. Ahora, bueno, ¿qué son los proyectos de las empresas en marcha? Quizás se tenga la idea que los proyectos son para empresas nuevas. Sin embargo, es de vital importancia que una empresa se reforme, cambie, tenga nuevas opciones de crecimiento y todo con el fin de lograr rentabilidad. Y esta es la pregunta que nos debemos contestar cuando queramos iniciar un proyecto en una empresa en marcha. ¿Es rentable o no implementar un proyecto de mejora? Y estos proyectos de mejora se harán en dos grandes rubros, en el grupo de inversión y el rubro de desinversión. Dentro del rubro de inversión o los proyectos de inversión están aquellos en los que se asignan recursos a una iniciativa que compara rendimientos de flujos futuros, y estos son los proyectos de ampliación, internalización y reemplazo. Y están los proyectos de desinversión, los cuales nos permiten obtener recursos a cambios de flujos futuros, generalmente negativos, y de perder una propiedad. Muy bien, ahora el que se lleve a cabo un cambio, un proyecto nuevo en nuestra organización puede tener diferentes impactos o diferentes respuestas. La primera es la evasión, es decir, se abandona el proyecto o la modificación del proyecto debido a que no fue viable, no fue rentable, no gustó. La segunda respuesta es la transferencia del impacto, en donde las consecuencias son asumidas por un tercero, es decir, fue un proveedor, fue un externo, el que hizo la inversión, el que hizo el gasto, y por lo tanto, si existe una pérdida, él asumirá las consecuencias. En tercer lugar, está la mitigación del impacto, es decir, ya sabemos que vamos a tener una consecuencia, sin embargo, vamos a realizar acciones para que sean mínimas. Por ejemplo, el pactar un tipo de cambio al inicio de una inversión. Y por último, la respuesta va a ser la aceptación del suceso, es decir, me hago cargo del proyecto. En primer lugar, vamos a ver los proyectos de outsourcing. El outsourcing, también llamado externalización, es el realizar actividades por un externo o un tercero. Y existen tres grandes grupos. El primer grupo es la creación de un servicio de terceros, es decir, es una empresa que nace para hacer outsourcing. Se ofrece a otros desarrollarles externamente algo que realicen internamente. Un ejemplo en los hospitales es el servicio que se realiza de esterilización de material por una empresa externa. El segundo grupo es la conveniencia de contratar un servicio externo en una empresa nueva. Es decir, tengo un hospital de nueva creación, sin embargo, quiero realizar o no realizar funciones dentro del hospital y dárselos a un tercero. Y evaluar si se contrata de manera externa o se hace internamente, por ejemplo, el servicio de lavandería en el hospital. Y el tercer gran grupo es una empresa funcionando, si ésta continúa o no con la actividad o la pasa a un externo. Por ejemplo, el servicio de limpieza del hospital. Podemos verificar o revisar si la continuamos nosotros o se la pasamos a un externo. Sin embargo, este es en una empresa ya en marcha. Muy bien, dentro de los flujos de caja en el outsourcing debemos considerar el incremento o análisis incremental de los costos. Y estos son los dos grandes grupos de los proyectos de oferta de servicio de outsourcing o el proyecto de contratar un outsourcing.
Dentro de los proyectos para contratarlo, pues es en una creación de una nueva empresa o en una empresa que ya esté en marcha. Y como les decía, debemos considerar si el servicio interno contra el externo, también que tiene un análisis incremental, o continuar con el servicio interno o de plano externalizar o contratar outsourcing. Y esto es también hacer un análisis incremental. Y estos son en sí los flujos a grandes rubros de los 3 tipos de proyectos de outsourcing. En los proyectos para ofrecer outsourcing tenemos que debemos considerar la inversión, vamos a tener beneficios netos y por lo tanto un valor remanente. Es decir, mi empresa va a hacer la inversión y voy a tener beneficios con un valor remanente. En los proyectos para contratar servicios de outsourcing, que generalmente es los proyectos o los nuevos proyectos, tenemos que considerar que vamos a realizar una inversión. Esto es cuando lo realizamos de manera interna, con los beneficios de tener un servicio propio y tener un valor remanente. Y sin embargo debemos compararlo con los costos de contratar un servicio externo. Y en los proyectos para continuar mi outsourcing, cuando ya lo estoy realizando, pues sabemos que nos vamos a ahorrar una inversión, no vamos a realizar gastos en comprar maquinaria o equipo, nos vamos a ahorrar el costo del servicio propio. Sin embargo, debemos considerar que podríamos tener un mayor costo del servicio externo y un menor valor remanente. Ahora, dentro de las ventajas del outsourcing se tienen las siguientes. En primer lugar, que podemos concentrar los esfuerzos de la empresa en su giro principal. Es decir, la empresa deja de preocuparse por actividades menores y se dedica para lo que fue creada. Por ejemplo, un hospital se dedica a las actividades asistenciales en lugar de dedicarse a la limpieza, a la esterilización, etc. En segundo lugar, se comparte el riesgo de inversión con un proveedor externo, ya que este es el que va a realizar la inversión y por lo tanto, si hay pérdidas, este deberá asumirlas. En tercer lugar, se liberan recursos para actividades más rentables. Se puede liberar efectivo para comprar material y equipo que me dé a tener utilidades. Se generan ingresos por la venta de activos. Cuando ya nos decidimos a realizar un outsourcing, podemos vender aquella maquinaria y equipo con la que nos dedicábamos a hacer la actividad y por lo tanto vamos a tener un ingreso. Vamos a mejorar la eficiencia al traspasar expertos las actividades, ya que contratamos a externos o terceros cuya actividad principal es para lo que lo vamos a contratar. Y por último, podemos acceder a tecnología de punta, ya que quizás no contemos con los recursos para acceder a ella, pero sí la podemos rentar o contratar a través del outsourcing. Y por último, pues apoyamos estrategias de crecimiento, ya que nos dedicamos específicamente a una actividad en específico dentro del mercado de nuestra organización. Las desventajas del outsourcing pueden ser que existe una pérdida del control directo sobre la actividad descentralizada, es decir, nosotros ya nos vamos a hacer cargo de esa actividad para la que contratamos al tercero y por lo tanto vamos a perder el control. Vamos a depender de estos terceros para dicha actividad. Puede ser que exista una pérdida de confidencialidad de la información o que se fugue información a través de estos proveedores. La administración o debe existir un esfuerzo porque haya administración del proceso de comprar a terceros y un eventual mayor costo externo. Siempre debemos tomar en cuenta que quizás tengamos un mayor costo y se nos pueden perder talentos internos, ya que estas actividades que se realizaban internamente ahora las van a realizar terceros y quienes las realizaban se pueden ir a otra organización. Este es el cuadro del ejemplo. Entonces, lo tengo dividido en el momento actual, que es el punto 0, y posteriormente en 4 años. Si yo vendo el activo en este momento, lo vendo en 7,000, con un valor en libros en 2,000, por lo tanto voy a tener una utilidad de
5,000. Teniendo un impuesto de un 15%, se me va a reducir en 750. La utilidad neta la voy a tener en 4,250. Y ya que el valor en libros era 2,000, tengo un flujo de efectivo de 6,250. Ahora, si yo decidiera, o sea, si decidiéramos quedarnos con el activo los siguientes 4 años, tengo un aumento de costo de 1,200 por año, y esto es la resta de 5,200 menos 4,000, que es el costo, el aumento del costo por año. Y como aún se sigue depreciando, se deprecia 1,000 por año los siguientes 2 años. Por lo tanto, en la utilidad es mi aumento de costo menos mi depreciación me da un total de 200. Con un impuesto al 15% me queda en 30 y la utilidad neta en 170. Esto se repite en los 2 años siguientes. La depreciación me da en 1,000 por año, por lo tanto mi flujo de efectivo es 1,000, la suma de esta, 1,170. Ahora, en los 2 años siguientes ya no se va a depreciar, por lo tanto, ya no hay que restar la depreciación, y por lo tanto, mi utilidad va a ser de 1,200, es decir, mi aumento de costo, y le voy a restar el impuesto del 15%, 180 en el primer año, con una utilidad neta de 1,020, y por lo tanto, como ya no se está depreciando, va a ser mi flujo de 1,020. Y en el tercer año, que ya lo voy a vender, y lo voy a vender en 2,000, con un aumento del costo de 1,200, voy a tener una utilidad de menos 3,200, un impuesto al 15% de 480, con una utilidad neta de 2,720. Y por lo tanto un flujo de efectivo de 2,720 al final de estos 4 años. Podemos observar en el cuadro anterior que en el año 0 la venta de activos aparece con valor positivo y negativo al final del horizonte de la evaluación, es decir, menos 2,000, y esto es porque se considera un valor de desecho. La depreciación incremental aparece en signo positivo, y haciendo un análisis descontando los flujos a una tasa de un 12%, se obtiene un valor actual neto de 1,610, lo que indica que es conveniente externalizar. Es decir, recordando la fórmula del valor actual, tenemos que en el año inicial tenemos un flujo de efectivo de 6,250, y sin embargo, descontando los flujos de los 4 años siguientes a una tasa de un 12%, vamos a obtener un valor de 1,610. Es decir, al término de los 4 años, este es mi valor actual, y sin embargo, si lo vendo en este momento, el valor sería, o mi utilidad, de 6,250, mi flujo de efectivo. Por lo tanto, nos indica que es conveniente externalizar, es decir, en este año 0, vender mi activo, porque es mayor mi flujo de efectivo si lo vendo que si me quedo con él, y al cabo de los 4 años solo tendré un valor de 1,610. Muchas gracias, hasta aquí mi participación. Pues vamos a ver ahora el tema 13.2, habla de los proyectos de reemplazo. Los proyectos de reemplazo son los que tienen relación directa con la sustitución de activos fijos que ya se encuentran desgastados en la institución. En ocasiones estos proyectos tienen que ver con la reparación de algún activo fijo ya existente dentro del proceso productivo. También es posible encontrar proyectos de reemplazo de equipo de maquinaria que, aunque todavía siguen funcionando de manera correcta,
ya son obsoletos para el proceso de producción y puede haber disponible en el mercado tecnología que sea más eficiente para el proceso productivo y para la creación de un bien o de un servicio. Estos tipos de proyectos de reemplazo buscan traer beneficios e impacto directo en los costos de producción al mejorarlos o reducirlos, y también puede haber en algunos casos aumento de los ingresos. La decisión de un proyecto de sustitución de activos representa uno de los elementos más importantes o fundamentales de las estrategias o de los planes estratégicos de desarrollo dentro de una institución. Un reemplazo que se posterga más de lo razonable puede elevar los costos de producción. De esta manera puede haber una pérdida en la competitividad en el mercado e incumplir con los plazos de entrega del producto o del servicio. Así también, un reemplazo que se anticipa demasiado puede generar desvíos de recursos que pudieran tener otras prioridades, o que esos recursos se destinaron para otras actividades en la empresa. Además, pues obviamente también del costo de oportunidad que implica no tener una buena estructura de costos óptima. Este tipo de inversiones de modernización que van o toman la vía del reemplazo como opción, pues son los más simples de realizar. Sin embargo, hay algunas complejidades que adquieren durante la marcha. Estas complejidades pues van encaminadas específicamente a seleccionar la información relevante de la institución para la toma de las decisiones y para que el procedimiento sea correcto al construir los flujos de caja. ¿Cuáles son las necesidades en las cuales una empresa debe de buscar sustituir sus activos? Pues la primera es la capacidad insuficiente de los equipos que ya existen dentro del proceso productivo para enfrentar un eventual crecimiento de la empresa. El proceso productivo tiene ya una capacidad ineficiente, no está produciendo la cantidad de ventas o de productos establecida o estipulada, y nos estamos quedando cortos. Entonces hay que buscar la manera de solucionarlo. En este caso sería reemplazarlo. El otro es por un crecimiento en los costos de operación. Nos cuesta mucho trabajar y mantener los equipos que ya tenemos en el proceso productivo, y aparte también estamos teniendo niveles ineficientes de producción. Entonces aquí es cuando se debe de comparar con un equipo nuevo y buscar el reemplazo. La otra pues es por una productividad decreciente. Estamos bajando la productividad, y esta productividad decreciente se origina en el aumento de las horas que se tienen detenidas las maquinarias por reparaciones o mejoras constantes. Entonces nos impacta directamente la producción. Paro la máquina porque se me descompuso, me lleva horas arreglarla, obviamente baja la productividad. La otra es por obsolencia. En este caso es un envejecimiento, ¿no? La maquinaria ya está vieja. Aquí se busca pues obviamente el mejoramiento continuo derivado de los cambios tecnológicos. Hay que buscar el reemplazo por maquinaria nueva. Estos se hacen pues obviamente aconsejable la renovación de los equipos, aunque no manifiesten un nivel de desgaste suficiente ni costos de mantenimiento crecientes. Enfrentan una opción tecnológica nueva que mejora los costos de operación o hay una mayor eficiencia en la producción. Entonces es importante buscar su reemplazo. Y la última es por la destrucción física total asociada con averías que ya son irreparables de la maquinaria, y que en caso de que sean reparables pues va a tener un costo alto arreglarlos y no nos puede justificar el gasto. Dentro de los proyectos de reemplazo es posible que identifiquemos tres opciones básicas. Hacer el reemplazo, pero sin modificar los niveles de operación y por lo tanto tampoco los niveles de ingresos. Esto se presenta cuando un reemplazo no tiene impacto directo sobre la operación de la empresa y estos gastos pasan a ser irrelevantes en la toma de decisiones. Por lo tanto, en este tipo de evaluación de proyecto se debe de elegir la opción de menor valor actual en los costos proyectados. Los únicos ingresos relevantes aquí son los que se relacionan con la venta del equipo que se reemplaza o con los valores de desecho. En este caso, la empresa puede optar por quedarse con el equipo actual o sustituirlo por otro nuevo, pero basándose directamente en el criterio de mínimo costo. Si los ingresos actuales no se ven modificados, con el reemplazo la opción de mínimo costo será siempre la de mayor utilidad. Por ejemplo, en la tabla que presentamos a continuación tenemos una
situación sin reemplazo o situación actual, y una con reemplazo, en la cual tenemos los ingresos, los costos y el beneficio neto de ambas situaciones. En la primera, sin reemplazo, tenemos que los ingresos son de 1,000 pesos, los costos son de 700 y nos da un beneficio neto de 300, que es la resta de las dos anteriores. Pero con reemplazo tenemos que el ingreso es igual. En esta ocasión recuerden que no se ven afectados los ingresos de la empresa, pero los costos sí se aumentaron 100 pesos. Entonces, el beneficio neto es de 200. En este caso, no reemplazar es más conveniente que reemplazar. ¿Por qué? Porque nos cuesta menos, nos cuesta 100 pesos menos, pero nos da a ganar 100 pesos más. En segundo lugar, también tenemos la otra opción, que es hacer el reemplazo o la sustitución, pero si hay una modificación en los niveles de producción, ventas o ingresos. En este caso, la decisión de reemplazar sí nos modificó o nos impactó de manera directa en los niveles de ingresos o de productividad. ¿Por qué? Porque pues como metimos una maquinaria nueva, pues probablemente la calidad del producto sea mayor y por lo tanto vayamos a aumentar el precio. O también mencionaba que si puede, al incorporar una nueva tecnología, puede tener productos de desecho la antigua, y pues obviamente la venta de estos desechos nos genera también un ingreso. En esta situación, al cambiar los ingresos, la solución de mínimo costo no siempre va a ser la más conveniente. Por ejemplo, tenemos una situación actual o sin reemplazo igual al caso anterior: ingresos 1,000, costos 700, beneficio neto 300. Pero la alternativa con reemplazo nos da un ingreso mayor de 200 pesos que sin reemplazo, o sea 1,200 en total. Los costos nos suben 100 pesos también, y el beneficio neto, pues la resta de ambas, 400 pesos, como se pueden dar cuenta. En este caso, el beneficio neto mayor es la opción con reemplazo, aunque no es la de mínimo costo, nos cuesta 100 pesos más que la situación actual. Tenemos también la tercera y última opción, que es la de imprescindencia de la sustitución o reemplazo de un activo, con o sin cambios en el nivel de operación. En este caso, la empresa debe sí o sí hacer el reemplazo de algún equipo. ¿Por qué? Porque el activo ya está deteriorado u obsoleto. Y en este caso no existe una situación actual o una situación base, y se debe evaluar la inversión o el proyecto en base a las opciones existentes en el mercado y buscar la más conveniente. Existen costos derivados de la no sustitución o del no reemplazo de activos o maquinaria en un proceso productivo. Estos costos se asocian al mayor costo de operación y de mantenimiento de los equipos. Si se me descompone o mantenerlo me cuesta más, o si se descompone también, ya. ¿Por qué? Porque si se descompone, pues lo vamos a tener parado, sin trabajar y sin producir, y esto va a hacer que durante días haya una disminución en la productividad y en las ventas por consiguiente. También estos costos se asocian a la declinación comparativa de la calidad en relación con la de un nuevo equipo. Esto ocasiona que haya una disminución de las ventas, que haya una readecuación de los precios para recuperar competitividad, y también que haya un reprocesamiento de los productos. ¿Por qué? Porque si pasaron por el proceso de calidad y estos productos no pasaron los indicadores, no cumplieron con los indicadores de calidad, pues obviamente que se tienen que reprocesar, y esto nos quita tiempo y dinero. Vamos a ver un ejemplo de este tipo de proyectos de reemplazo. Tenemos una empresa y esta utiliza actualmente en su proceso de producción una máquina que compró hace 3 años por un costo de 9,000 pesos. Actualmente tiene un valor en el mercado de 7,400 y su vida útil restante es de 9 años. En ese momento se podrá vender como chatarra en solo 500 pesos. Esta maquinaria tiene un costo de operación anual de 1,400 para el próximo año, y estos 1,400 se van a ir incrementando exponencialmente a una tasa del 0.12% anual. Esta misma tasa se aplica a todos los activos similares de la empresa. De acuerdo con lo informado por el contador, el valor libro actual es de 7,000 pesos, dado que se ha revalorizado por inflación en el pasado.
La nueva máquina tiene un valor de 10,000. No se sabe cuál es su vida útil, pero se sabe que el primer año pierde 32% de su valor en el mercado y que cada año siguiente va a perder 15% del valor del año anterior. Los costos directos estimados para el primer año de esta máquina es de 1,200. Van a crecer a la misma tasa que los de la máquina actual. Además va a reducir costos fijos en el personal, con lo cual la empresa puede ahorrarse 400 pesos anuales. La tasa del impuesto es de 17% y todos los activos se deprecian en 10 años. Entonces, ordenada toda la información anterior, nos queda esta tabla. En ella tenemos que los años ordenados del 1 al 12. Y tenemos la inversión inicial, que serían los 10,000 pesos de la maquinaria nueva. Esta maquinaria el primer año perdería el 32% de su valor, que sería en este caso 6,800 pesos. Y año con año va a estar perdiendo 15% de su valor del año anterior. Y nos da esta fila. Después tenemos el costo anual del equipo nuevo. El costo de operaciones del equipo nuevo es de 1,200 pesos. ¿Sí? Y del costo del equipo actual es de 1,400. Este costo va a ir creciendo de manera exponencial 0.12%, año con año, hasta el año 12. Para calcular la vida útil óptima económica del nuevo equipo, se actualizan en primer lugar todos los valores al momento cero. Sumando todos los valores actuales se puede calcular el costo anual equivalente. Lo tenemos en la siguiente tabla. Tenemos el valor actual de la inversión, que son 10,000. El valor actual de desecho, que son 6,182. El valor actual de los costos, 1,091. La suma de estos tres nos da el valor actual total, que es de 4,909. Y el costo anual equivalente en el primer año sería del 5,400. Esto lo vamos haciendo año por año y nos podemos dar cuenta que el costo anual equivalente menor se obtiene en el 8º año de uso. Entonces tenemos que el valor de desecho del nuevo equipo se calcula de la siguiente manera. Dentro de la tabla tenemos la venta del equipo, que son los 6,800 pesos. Eso se obtiene de la venta original, del costo original de los 10,000 pesos, y le quitas el 32% que se deprecia en el primer año. El valor en libros del equipo es de 9,000. Esto nos lo da el mismo problema al inicio. La utilidad pues es la operación, la resta de los 6,800, que es la venta, menos el valor de libros, que nos da 2,200 pesos. Después tenemos el impuesto. El impuesto está calculado al 17%, son 374 pesos de los 2,200. La utilidad neta la damos restándole a la utilidad el impuesto, 1,826 pesos. El valor del libro, que son los 9,000, que ya nos habían dado anteriormente en el inicio del problema. Y tenemos el valor de desecho comercial específico, que son la utilidad neta menos el valor en libros. Bueno, vamos a continuar con el punto 13.3, que son los proyectos de ampliación. En los proyectos de ampliación son relativamente similares a un proyecto de reemplazo, con cambios en el nivel operativo. La diferencia fundamental radica en que en los proyectos de ampliación no necesariamente se tiene que liberar un activo en uso, ya que en general solo involucra un aumento de las inversiones. Entonces podremos decir que los proyectos de ampliación pueden ocasionar sustitución de activos cuando se cambia un equipo de menor capacidad productiva por otro de mayor capacidad productiva, o solo se agregan activos al proceso productivo y se conservan los activos que se tienen. Y por estas razones se puede dar entonces un reemplazo o un complemento en el proceso productivo. Una particularidad especial que se aprecia tanto en los proyectos de ampliación como en los proyectos de reemplazo con cambios en el nivel de producción es que ambos van a requerir antecedentes similares utilizados para la evaluación de un proyecto nuevo.
como por ejemplo un estudio de mercado que demuestre específicamente la capacidad de vender la eventual producción adicional que va a generar la inversión, ya sea de ampliación o inversión de reemplazo, o una evaluación de las opciones de tecnología disponibles, el tamaño e impacto organizacional, entre otros. Dentro de los proyectos de ampliación pues se presentan algunas dificultades propias del proyecto. Una de las mayores dificultades radica en el problema de medir el impacto que el nuevo proyecto de ampliación tendrá sobre el resto de la empresa, así como el impacto que podrán tener otras actividades que ya se realizan en la empresa sobre los flujos de caja del proyecto a implementar. Asimismo, también puede haber una confusión respecto a cuáles costos van a ser relevantes para considerar en la evaluación del proyecto de ampliación. La falta de clarificación o de precisión en este punto puede fácilmente conducir al inversionista a una decisión equivocada, mostrando una proyección económica que no sea real y que no refleje la realidad en la rentabilidad de la inversión. Y otra dificultad es que puede ser un poco difícil el análisis de los beneficios que la ampliación o que el proyecto de ampliación va a traer al resto de la empresa y que podrían equivocadamente no atribuirse al proyecto. Hay un costo que es relevante en los proyectos de ampliación y se observa relacionado con el almacenamiento de los insumos, los productos en proceso o los productos ya terminados. Los gastos vinculados con el almacenamiento pueden clasificarse en 4 categorías específicas. 1. Los gastos asociados con la explotación de los depósitos, ya sea de seguridad, mantenimiento, electricidad, etc. Los gastos que se relacionan con el mantenimiento de la calidad del producto. Las pérdidas, ya sea físicas como de calidad del producto mientras esté almacenado. Y el costo del dinero inmovilizado tanto en la infraestructura durante el almacenamiento como en los productos mismos. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí esta fórmula en la cual esta variable es la inversión para un nuevo tamaño, que sería esta variable. Conocemos también aquí el tamaño actual y la inversión inicial. El factor de escala, que sería este de acá. El ejemplo es el siguiente: si se evalúan dos posibilidades de tamaño de plantas capaces de producir 20.000 y 30.000 unidades anuales respectivamente de cierto producto, se puede estimar el valor de la segunda inversión si se conoce la inversión del primero, que son 4 millones, y el factor escala es de 0.87. Aquí hacemos la sustitución. ¿Cuánto nos va a costar hacer una segunda planta si conocemos la inversión de la primera? El valor de las unidades que queremos para la segunda, el segundo tamaño, y conocemos ahorita el del primer tamaño, el valor más chico, y el factor escala que se eleva el resultado. Y de acuerdo con esto, pues la inversión para un tamaño que pueda alcanzar la producción de 30.000 unidades sería un aproximado de 5.691.928 pesos. Es decir, un aumento del 50% en el tamaño de la fábrica demanda invertir 42.3% más. También se puede expresar la solución con base en la tasa de aumento en el tamaño. Es decir, si se aumentan de 20.000 a 30.000 unidades de producción, el crecimiento sería del 50%, o sea, un aumento de 1.5 veces. Si a esto se le aplica el exponente de factor escala, que es 0.87, nos da como resultado 1.423. Esto indica que de igual manera, un aumento en el tamaño del 50% pues conlleva un aumento en la inversión del 42.3% de la inversión inicial. Continuamos con el punto 13.4, proyectos de abandono. Estaremos viendo qué es, su finalidad, las variantes y daremos un ejemplo. En muchas ocasiones, los cambios en el entorno hacen necesario valorar la oportunidad de reducir la producción de ciertos bienes, con la finalidad de sustituir esa inversión por otra que resulte más atractiva. Esto puede ser que en el pasado ese proyecto era más rentable y hoy ya no, y tendremos que cambiarlo o sustituirlo. La definición como tal se resume en
que consiste en la reducción o supresión de líneas de producción de determinados bienes o servicios asociados con el fin de sustituir esta inversión a que se genere algo con mayor futuro. Y bueno, en esta imagen lo único que podemos ver es que se convierte en algo cíclico. Generación de inversión, ejecución de la inversión, generamos una operación y aquí es en donde valoramos si abandonamos o terminamos el proyecto. Su finalidad u objetivo de este proyecto es medir si aumenta la rentabilidad de una empresa tomando la decisión de reducir su nivel de operación. Vamos a tener que ver la posibilidad del cierre del negocio cuando demos pauta a la toma de una decisión. Esto es importante conocerlo si el costo de hacerlo es menor que el de continuar con la pérdida proyectada o esperada, o si la rentabilidad en la que estamos pudiera mejorar invirtiendo los recursos y con esto la liquidación sopese la continuidad de la operación. Ciertamente una dificultad a la que se enfrenta quien determina o toma la decisión de cerrar o continuar debe de estimar el valor de liquidación de la inversión que se va a abandonar. Hay que tomar en cuenta el impacto de la decisión sobre la empresa. Ciertamente, una evaluación se debe de considerar solo aquella parte del gasto que será realmente ahorrada si opta por esta, y por ningún motivo el costo de producción contable. Ya teniendo la evaluación del gasto por parte de la empresa y optan por el abandono, tenemos que considerar 3 puntos importantes. 1. Reducir el volumen de compra de insumo, perdiendo así las economías de escala que ya se tenían previamente. 2. El impacto sobre el nivel de la inversión en capital del trabajo de la empresa. Y 3. La recuperación anticipada de los recursos invertidos en el capital de la operación. En esta imagen podemos ver los pasos en concreto que tendría que tomar o conocer quién va a tomar la decisión, y como este es el objeto y motivo de la inversión, el monto de la inversión, cuánto tengo para gastar, para iniciar, para cerrar, cuánto va a ser lo establecido, el riesgo que tengo por tomar esa decisión y a cuánto plazo voy a tener la recuperación de la inversión. Hemos venido mencionando el impacto sobre el nivel de la inversión, esperando que la utilidad se recupere con anticipación. Se dice que la empresa maximiza su utilidad cuando logra igualarla con el ingreso marginal, es decir, costo marginal igual a ingreso marginal. Es decir, si el ingreso marginal es igual al costo, la empresa está manteniendo sus ganancias y no debe de cambiar su producción. Un ejemplo sencillo para esto es una empresa para producir 10 camisas tiene una ganancia de 15 pesos. Si el comprador requiere 11 camisas, la pérdida de este será de 6 pesos. Es decir, solo sus ganancias serán 14 pesos por solo producir una camisa más del total de las 10. A continuación, pues explicaremos el ejemplo y lo iremos leyendo a la par de cómo vamos a ir resolviéndolo con números. Bueno, empezamos con el ejemplo. El caso es de una empresa que evalúa la conveniencia de abandonar una línea de productos que muestra un ingreso anual inferior a los costos anuales. El edificio y la maquinaria donde se encuentran son alquilados. La maquinaria hoy pudiera venderse en 2,000 o en 1,200 transcurrido su vida útil estimada a 7 años. Tenemos aquí el valor del libro hoy de 800 y porque es una subida real remanente. Tenemos unos ingresos actuales de 3,000 contra unos costos de 3,400
Y si iniciamos a hacer una operación aritmética, veremos que 2000 menos 800 valor del libro me va a dar una utilidad de 1200. Vamos a tener que restar el IVA, que es el 17%, la tasa de impuesto, lo que me va a dar un total de 204 menos, con una utilidad neta de 996. Mi flujo será de 2050. Para el siguiente, mis ingresos serán los mismos, 3000, pero mis costos se mantienen en 3400. Tengo una utilidad de 400 menos el impuesto me da 365. La diferencia, 35. Si así lo corremos en el transcurso de los 7 años, podremos estimar que mi flujo neto final a los 7 años es de 1.481. Entonces, mi valor actual neto es de 1.4, lo que quiere decir que sí le conviene cerrar la línea de productos. El valor actual neto se saca del interés del flujo caja más un desembolso inicial o una inversión inicial. Si el valor actual neto es mayor a 0, el negocio es rentable, es decir, que logra conseguir un retorno por encima del costo oportunidad. Si el valor activo es menor a 0, no es rentable. O si el valor activo 0, ni pierde ni gana. Es decir, es un 50-50 y hay que jugárnosla. Continuamos con el siguiente punto, con el 13.5, que es el proyecto de internalización. Veremos qué es, su finalidad y sus variantes. Aquí veremos que los proyectos de internalización son aquellos que evalúan la conveniencia de hacer internamente algo que es comprado con terceros o contratado por terceros. Estos lo que buscan es determinar la integración vertical del proceso de producción, como es el abastecimiento, la distribución o su venta. Estos proyectos se evalúan en forma similar al outsourcing, pero se formulan inversamente. Las ventajas señaladas para pues se convierten en desventajas para un método de internalización. Su importancia radica en que su análisis frente a la necesidad de aumentar la productividad de los recursos humanos y materiales de la empresa se identifican en 3 opciones, lo que es reducir los costos de funcionamiento mediante la disminución de los recursos existentes, manteniendo el nivel de operación. Segundo, es aumentar el nivel de productividad disminuyendo las capacidades ociosas sin incrementar los recursos existentes. Y por último, es aumentar el nivel de actividad sobre el aumento de costos para poder cambiar favorablemente la relación. La forma de mejorar la productividad se puede orientar desde muchas otras visiones o perspectivas, como son los cambios de estructura, el proceso tecnológico, redefinir lo que va a ser la gestión administrativa o la administración de operaciones, un cambio de conducta en el trabajador, esto generándole lo que es un estímulo o motivación para el mismo. Algunas herramientas o políticas que se tienen hoy para aumentar la productividad es orientar a evaluar a los siguientes elementos, lo que es una reducción de inventario con el mejoramiento del apoyo logístico, la ingeniería de valor, que es identificar el valor relativo de lo que va a contribuir cada uno de estos componentes o en qué etapa nosotros dentro de la producción tratará de modificar aquellas de alto costo. La disminución de desperdicio por movimiento del material, la excesiva infraestructura de guardar o de mantener en bodega, la existencia de equipos ociosos o de traslado,
Con esto, pues, reducción de los niveles de pérdidas por sobreproducción es aumentar o tener el acúmulo sobre el inventario con el riesgo de que pues se hagan antiguos, obsoletos y tengamos mayor pérdida que lo que nosotros tuvimos de inversión. Tenemos que también tomar en cuenta a futuro. Lo que hoy puede ser, en 3 días queda obsoleto y tendremos que estar siempre siendo constantes en la reingeniería de cómo mantener los niveles, estar siempre a la vanguardia de lo que son toda nuestra infraestructura, tanto de personal humano como de estructural, y así estar con una visión futurista, con buena estimación y sin pérdidas. Pues por mi parte es lo que tenemos por exponer. Espero que haya quedado claro. Muchas gracias.